Muy bien, entonces el transistor monounión o unijuntura, como pueden ver aquí en el símbolo, consta de tres terminales. El emisor, que es donde se le va a aplicar el voltaje para activarlo entre el emisor y la base B1, y aparte tiene otra terminal que es la base B2. Pueden observar que está compuesto por dos materiales semiconductores, una barra de tipo N cuyos extremos corresponden a la base B2 y a la base B1, y un material tipo P que corresponde al emisor. Observen entonces que cuando nosotros tenemos dos materiales, uno P y uno N, pues se forma precisamente un diodo, que es una manera, ¿verdad?, un circuito equivalente de representar este transistor UJT. Tenemos entonces a la entrada el diodo del emisor, y aquí este canal de esta barra de silicio de material tipo N, pues va a tener una resistencia. Esa resistencia, ¿verdad?, la vamos a medir a partir de este punto de unión. De aquí hacia abajo, hacia donde está la base B1, va a ser la resistencia RB1, y de aquí hacia arriba la resistencia RB2. En total, ¿verdad?, la suma de RB1 más RB2 se le llama resistencia interbase. Esa resistencia interbase oscila en un orden de 5 a 10 kilo ohms, es lo que comúnmente, ¿verdad?, nos vamos a encontrar ahí en la hoja de datos del fabricante. UJT es con esas características. Bueno, ¿cómo va a operar este dispositivo? Este dispositivo, al igual que el SBS, al igual que el DIAC, requiere que se le aplique un cierto valor de voltaje, en este caso entre el emisor y la base B1, para que cuando el voltaje alcance un cierto valor conocido como voltaje de pico, que viene siendo semejante al voltaje de rompimiento para el DIAC y para el SBS, en ese momento se activa. Genera una gran corriente entre el emisor y la base B1. Esta resistencia prácticamente, ¿verdad?, se comporta o se hace cero. Las terminales emisor y base 1 se comportan como si fuera un cortocircuito, y eso hace entonces que fluya una gran corriente. Bueno, dice, cuando el voltaje entre el emisor y la base B1, o sea BEB1, es menor que un cierto valor denominado voltaje de pico, el UJT se mantiene apagado y no puede fluir corriente del emisor a la base B1. Fíjense bien lo que dice: cuando el dispositivo está apagado, es decir, cuando el voltaje aplicado entre el emisor y la base B1 es menor al voltaje de pico, por aquí no fluye corriente del emisor a la base B1. Pero hay un detalle que debemos de considerar: siempre va a estar circulando una corriente entre las bases. ¿Qué pasaría si nosotros le aplicamos un voltaje a este dispositivo? Vamos a hacerlo acá ahorita para que ustedes comprendan esta situación. Aquí tenemos el dispositivo, ¿verdad? Tenemos la resistencia RB1, acá tenemos la resistencia RB2, y vamos a suponer que le aplicamos un voltaje de 10 volts. ¿Va a fluir corriente por aquí? Pues sí, va a fluir una corriente, ¿verdad? Esa corriente se le llama corriente de base. Algunos le llaman IB2 o IB1, es lo mismo. Acuérdense que aquí está la base B2 y en la parte de abajo está la base B1, acá. Ok, ¿cuál sería la corriente de base que va a fluir por aquí ahorita que le apliquemos ese voltaje de 10 volts? Si decíamos que las dos resistencias, la resistencia interbase, la suma de estas dos, que le llamamos RBB, que es la suma de RB1 más RB2, oscila de 5 a 10. Vamos a suponer que tenemos 8 kilo ohms. ¿Cuál sería la corriente que fluiría? Pues sería, de acuerdo a la ley de Ohm, 8 kilo ohms entre 10 volts. ¿Cuánto daría? ¿Me podrían decir? ¿Cuánto sería? 0.8. No. 0.8 0.8 ¿qué? amper. Miliamperes. Son 8 kilo ohms entre 10.
Perdón, estoy mal, espérenme. Espérenme tantito, a ver, estoy bien. Pues kilo es más grande. $800, ¿no? No, es que puse mal esto. Lo puse al revés. Corriente es igual a voltaje entre la resistencia. Es decir, 10 volts entre 8 kilo ohms, 8000 ohms. ¿Cuánto daría esto? Va a dar como 1. ¿Qué? 1.25. 1.25 miliamperes. Entonces, el dispositivo, como veíamos ahorita acá, todo el tiempo va a estar a través de la base, va a estar circulando una corriente. Esa corriente es muy pequeña y no se utiliza para disparar al SCR. El SCR se dispara o se tiene que disparar cuando se activa el dispositivo, que es cuando fluye una corriente grande del emisor a la base B1. Esta parte de aquí, ¿verdad? Esta terminal es la que vamos a utilizar para activar al tiristor y va a estar conectada generalmente a la compuerta del SCR. ¿Ok? Bueno, entonces dice, cuando el voltaje de emisor a la base B1 excede el voltaje de pico, el UJT se dispara o enciende. Cuando esto sucede, el circuito de emisor a la base B1 se convierte prácticamente en un cortocircuito y la corriente empieza a fluir de una terminal a la otra, del emisor a la base B1, porque de aquí ya estaba fluyendo una corriente muy pequeña, ¿verdad? Pero al activarse ahora va a fluir por esta parte únicamente a través de esto, porque la corriente va a fluir así, se recombina con la que ya estaba circulando, y eso va a hacer entonces que la corriente aquí se incremente. Esta corriente, ¿verdad?, que suministra el UJT es una ráfaga de corriente, dice en la mayoría de los casos que es fugaz, o sea, va a estar presente solamente un breve instante de tiempo. ¿De qué o por qué está presente solamente durante un cierto instante de tiempo? Porque este UJT generalmente le manda energía a un capacitor. Y ustedes saben que cuando nosotros tomamos energía de un capacitor, el capacitor se descarga. Por esa razón, cuando se enciende, toda la energía almacenada en el capacitor se transfiere al UJT, pero el voltaje en las terminales del capacitor desciende y se va por debajo del voltaje de pico, y esto hace que el dispositivo se apague. Aquí en esta figura podemos ver la curva característica de corriente voltaje. Pueden observar que en el lado horizontal, en el eje horizontal, tenemos el voltaje aplicado entre el emisor y la base B1. ¿Ok? Bueno, ¿hasta dónde le debemos aplicar ese voltaje? Hasta el voltaje de pico, que les decía que viene siendo semejante al voltaje de rompimiento que se utiliza para activar al DIAC y al SBS. Cuando se llega al voltaje de pico, debe de haber una corriente de pico mínima necesaria para activar al UJT. Ya una vez que el UJT se activa, la resistencia entre el emisor y la base B1 se disminuye, ¿verdad? Eso también hace entonces que el voltaje entre el emisor y la base B1 disminuya y se mantenga en un valor que se llama voltaje de valle, que es el voltaje entre las terminales del UJT, entre el emisor y la base B1, mientras está conduciendo. Y también mientras conduce genera una corriente de valle. Ya una vez que la fuente que alimenta, que por lo general es un capacitor, no alcanza a mantener este voltaje de valle, pues en ese momento el dispositivo se apaga y necesita otra vez, ¿verdad?, que empiece a elevarse el voltaje entre la terminal de emisor y la base B1 para que se vuelva a disparar. Estos dispositivos por lo general trabajan a partir de un oscilador de relajación, como vamos a ver más adelantito. Un oscilador de relajación es un circuito que está generando un tren de pulsos, así como el 555 que vieron ustedes en electrónica analógica, que es un chip, ¿verdad?, al cual hay que conectarle cierto número de resistencias y capacitores, y a partir de eso va a generar una forma de onda cuadrada a una frecuencia que va a depender del capacitor y la resistencia que yo le conecte externamente. Pues va a estar ahí generando pulsos en corrida libre, ¿verdad?,
a una cierta frecuencia. Este dispositivo, entonces el UJT, vamos a ver que se utiliza también de esa manera, en un oscilador de relajación, como vamos a ver más adelantito. Bueno, lo que les comentaba al inicio de esto. Existe una resistencia interna entre las terminales de la base B2 y la base B1, que oscila entre los 5 a 10 kilo ohms. Y la vamos a designar como RBB, que sería la suma de RB1 más RB2. El voltaje total aplicado, dice, entre las terminales de la base B2 y la base B1 se divide entre las dos resistencias. El voltaje aplicado, ¿verdad? Lógicamente tiene que haber un divisor de voltaje. Cuando se aplica una tensión, como lo hicimos hace un momento, ¿verdad? Circula una corriente en la barra de silicio N, entre las dos terminales. Como la barra tiene una resistencia RBB, la corriente interbase va a ser igual a esto. Nosotros lo hicimos ahorita acá, ¿verdad? En esto, dijimos si le aplicamos un voltaje de 10 volts al dispositivo, ¿verdad? Y suponiendo que la barra N tenga una resistencia de 8 kilos, vamos a tener una corriente circulando de 1.25 miliamperes. Este es lo mismo que estamos sacando aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a sacar un parámetro que nos va a servir posteriormente para obtener el voltaje de pico. ¿Qué pasaría si nosotros le aplicamos un voltaje entre la base B2 y la base B1? Pues va a fluir una corriente y va a haber una caída de tensión aquí y acá, ¿verdad? La suma de este voltaje más este voltaje tiene que ser igual a ¿quién? Al voltaje aplicado. Pero aquí lo que nos interesa es obtener este voltaje que hay en la resistencia interna RB1. ¿Cómo lo sacaríamos? Pues tenemos que aplicar el divisor de voltaje, ¿verdad? Nosotros sabemos que si aplicamos la fórmula de divisor de voltaje, el voltaje en la resistencia RB1 va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de entrada multiplicado por la resistencia donde estoy midiendo el voltaje de salida entre la suma de las dos resistencias, es decir, el voltaje RB1 va a ser igual al voltaje aplicado entre las dos bases multiplicado por RB1 entre la suma de RB1 más RB2. Ahora bien, a este cociente, ¿verdad?, de RB1 entre RB1 más RB2, que también sabemos que es igual a RBB, se designa con la letra nu. Y este nu es un factor de separación intrínseco que también nos los da la hoja de datos del fabricante. Este factor de separación intrínseco tiene un valor aproximado de 0.63, 0.6. Es lo que comúnmente, ¿verdad?, se tiene. Entonces, esto quiere decir que la resistencia de la base RB1 va a ser un poquito mayor que la resistencia de la base RB2. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si nu fuera 0.5, quiere decir que el valor de esta y esta son iguales, pero no es así. Bueno, ya que nosotros tenemos aquí el voltaje, ¿verdad?, que lo podemos expresar así, porque ya vimos que nu es igual a este cociente, pues ya estamos en condiciones de poder encontrar el voltaje que se requiere para activar al UJT. Entonces dice, para disparar el UJT, el voltaje aplicado entre el emisor y la base B1 debe ser lo suficientemente grande para polarizar el diodo de la unión PN. ¿Ok? Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Fíjense bien, vamos a hacer un circuito, ¿verdad?, para que puedan entender esta parte. Suponiendo que nosotros tenemos un diodo, ¿verdad?, que está así. Por aquí está conectado a tierra. Y para que circule corriente, suponiendo que es un diodo de silicio, yo le debo de aplicar acá, ¿qué voltaje le tengo que aplicar? Acuérdense que para que un diodo conduzca, se le debe de aplicar un voltaje de ¿cuánto? 0.7 volts, si el diodo es de silicio. No habría pierde, pero ¿qué pasaría, verdad?, si nosotros tenemos un diodo que está conectado de esta manera? El cátodo, ¿verdad?, está conectado a una resistencia y por aquí está fluyendo corriente y resulta que aquí hay una caída de tensión de ¿cuánto? De 5 volts. Hay un voltaje acá en el cátodo de 5 volts. ¿Qué voltaje le tengo que aplicar en el ánodo para que el diodo conduzca, para que fluya una corriente de aquí a acá? ¿Cuánto sería? ¿Me podrían decir? ¿De cuánto sería? 5.7. Exacto, ¿verdad? Tenemos que
compensar esto, ahora tendría que ser al menos, ¿verdad?, de 5.7 volts. Algo semejante es lo que está pasando acá, en esto que estamos analizando ahorita. Ya vimos nosotros, ¿verdad?, que por el hecho de polarizar el dispositivo, ¿verdad?, aplicarle un voltaje entre la base B2 y la base B1, va a fluir una corriente aquí, y al fluir una corriente va a haber un voltaje en esta resistencia RB1. Entonces, el voltaje que le tenemos que aplicar aquí, ¿verdad?, para que el UJT conduzca, tiene que ser mayor a esto más el voltaje del diodo. Por esa razón, ¿verdad?, la ecuación para obtener el voltaje mínimo para activar al UJT se expresa así: la caída de tensión en el diodo más el voltaje que hay en la resistencia RB1. Sería así. Ya vimos que el voltaje en la resistencia RB1 por el divisor de voltaje es igual al voltaje aplicado entre las bases por el cociente de las resistencias. Y esto también vimos que RB1 entre RB1 más RB2 es igual aquí al coeficiente de separación intrínseco. Aquí ellos están considerando que la caída de tensión o el voltaje o la barrera umbral del diodo es 0.6, ¿verdad? Porque no es exactamente un diodo, sino que es un transistor, pero nosotros lo estamos modelando de esta manera. Entonces, la ecuación 2.5 es la que vamos a utilizar para encontrar el voltaje de pico. Acuérdense que el voltaje de pico es el voltaje necesario que hay que aplicar al UJT para que lo podamos obtener. Digo, para que lo podamos encender. No sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda. Sí, profe. Entonces, el UJT se podría decir que es un transistor controlado por voltaje. Sí, o sea, requiere de un voltaje, que se le aplique un cierto voltaje entre sus terminales para que se dispare. Pero nada más va a ser para generar un pulso de corriente. No tanto así, porque hay otros transistores como el FET, que ese sí se tiene un control lineal del voltaje, es decir, entre más voltaje le apliques, mayor es la corriente que fluye de drenaje a la fuente. Entre menos voltaje, menor corriente. O sea, ahí sí se tiene un control lineal. Aquí no. Simplemente cuando se le aplica el voltaje necesario, este dispositivo se enciende, hace que fluya una corriente grande del emisor a la base B1. Esta resistencia se reduce prácticamente a cero. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, les decía, este dispositivo, para que pueda trabajar y ser utilizado en un circuito de disparo, tiene previamente que estar trabajando como un oscilador de relajación. ¿Qué es un oscilador? Pues es un circuito que me va a estar generando un tren de pulsos, o sea, genera un pulso alto y luego bajo, alto, bajo. Así es como va a estar trabajando este oscilador. Aquí vamos a llegar. Antes vamos a analizarlo de qué se trata. Bueno, como pueden ver, ¿verdad? Para que trabaje el UJT le debemos de conectar dos resistencias. Esta resistencia que es R1 y otra que es la R2. R2 se conecta, ¿verdad? Aquí en la base B2 y R1 de la base B1 a tierra. Pero por otro lado, no sé si les parezca ya algo conocido, tenemos una red RC conformada por RE más CE. Esta red RC, ¿verdad?, es la que nos va a permitir controlar la carga y la carga de este capacitor, la velocidad de carga y como consecuencia la frecuencia, ¿verdad?, de el tren de pulso que va a generar este dispositivo. Bueno, ¿cómo va a funcionar este circuito? Dice, cuando se aplica energía al circuito, el capacitor CE se carga a través de la resistencia RE hasta alcanzar el voltaje de pico. En ese punto, el UJT se dispara siempre que RE no sea demasiado grande. Era como había trabajado el DIAC, como había trabajado el SBS, no sé si recuerdan. Me refiero a esto, mire. Aquí. Para que conduzca el SBS, ¿qué debe de suceder? Que se cargue el capacitor y el capacitor se va a cargar a través de estas dos resistencias. ¿Ok? En el circuito de relajación tenemos una sola resistencia que es RE
Ya cuando se utilice como un circuito de disparo, esta resistencia se va a dividir en dos también, una resistencia fija y otra variable, ¿ok? Entonces, cuando encendemos la fuente, ¿verdad? Va a empezar a circular corriente por aquí y por acá. ¿Se recuerdan? Aquí hay una resistencia que presenta la barra N, que va de la base B2 a la base B1, aparte la resistencia R2 y la resistencia R1. Va a fluir una corriente antes de que se active el UJT. Ya vimos que esa corriente es muy pequeña. De cierta manera, la resistencia R1 y la resistencia R2 son mucho menores que la resistencia de la barra de material tipo N. Bueno, entonces va a estar fluyendo una corriente pequeña, pero cuando el capacitor alcance el voltaje de pico, en ese momento por aquí se dispara el UJT. Va a fluir una corriente muy grande a través de este elemento. Y esto va a hacer entonces que el voltaje aquí se eleve, porque la corriente también se elevó, como vamos a ver ahorita. Dice, para poder disparar el UJT debe de entregarse una corriente mínima desde la fuente al emisor. Esta corriente se llama corriente de pico y se designa por IP. No sé si recuerden la curva característica de este dispositivo. Para que se active el dispositivo se debe de llegar a un voltaje de pico y debe de fluir a través del UJT, del emisor a la base B1, esta corriente de pico. Ya cuando esto sucede, pues el dispositivo se enciende y empieza a fluir una corriente más grande. Bueno, para calcular esa corriente de pico, ¿verdad? Partimos de la ley de tensiones de Kirchhoff. Vamos a sacar una ecuación. Partimos del voltaje de la fuente menos VCC más la caída que hay aquí, RE por IP, más el voltaje de emisor hasta tierra, que ahí se cierra ya el circuito. Bueno, de aquí nosotros pasamos este VCC al otro lado positivo, VE negativo y IP pasa dividiendo. IP es un dato que nos da el fabricante. Entonces, con esta ecuación, la 2.6, yo puedo encontrar el valor máximo de la resistencia. Hagan de cuenta que viene siendo como el valor del potenciómetro que se va a utilizar más adelante. Aunque aquí, ¿verdad?, va a ser necesario utilizar una media geométrica porque luego sale del orden de megaohms con esta ecuación. Entonces se calcula una media geométrica para obtener un valor más realista, más aceptable, que pueda funcionar adecuadamente en el circuito de disparo. Bueno, dice, cuando el UJT se dispara, la resistencia interna RBE cae prácticamente a cero, permitiendo que un pulso de corriente fluya del capacitor CE a la resistencia R1. O sea, se refiere a la resistencia externa R1. Fíjense bien cómo son las curvas, ¿verdad? Los pulsos que tenemos acá. Este voltaje, el voltaje BB1, es lo que hay de la tierra a la base B1. El voltaje BB2 es lo que hay de tierra a la base B2. Aquí tenemos voltaje en la base B1 y voltaje en la base B2 y el voltaje de valle. Ahora bien, fíjense bien que el voltaje acá, el voltaje de la base B1, que es igual al voltaje de la resistencia R1, no es cero. Siempre va a haber un valor. ¿Ok? Ese valor de qué va a depender. O sea, ese valor pequeño, ese voltaje pequeño se debe a que, como ya dijimos anteriormente, por aquí va a estar circulando una pequeña corriente antes de que se active el UJT. Vamos a darle valores para que ustedes comprendan esto. Acuérdense que tenemos por acá la resistencia R2, vamos a suponer que tenemos por aquí tenemos la resistencia RB2, RB1 y acá tenemos, ¿verdad?, la resistencia R1. Este es R1, esta es la base B1, acá, ¿verdad?, es la base B2, esta es RB1, este es RB2 y esta es RB1, ¿ok? Por aquí está el diodo del emisor, acá está el emisor. Bueno, si nosotros le aplicamos, vamos a suponer que este es de 1 kilo ohm,
Habíamos dicho que estas dos resistencias en conjunto hacen un total de 8 kilo ohms. Y esta resistencia, la R1, es generalmente de un valor bajo, como de 100, 120 ohms. Vamos a suponer que son 120 ohms. Vamos a aplicarle otra vez un voltaje de 10 volts al dispositivo. ¿Ok? De aquí a acá. ¿Cuál va a ser el voltaje que va a haber en la resistencia R1? De acá a acá, que le llamamos voltaje de la base 1. ¿Cuál sería el voltaje? ¿Cómo le haría? Pues necesito primeramente encontrar la corriente, ¿verdad? A esta corriente le vamos a llamar corriente de base. Ya hace un rato la sacamos, ¿verdad? Pero faltaba el valor de R2 y R1. Bueno, ¿cómo calculamos esta corriente? Pues sabemos que corriente es igual aquí al voltaje, que son 10 volts, entre la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Pues toda por donde pasa la corriente. Serían 1 kilo ohm más 8, 9 kilo ohms, más 120 serían 9120 ohms. ¿Cuánto sería la corriente? ¿Me podrían decir? Aquí son 10 volts. ¿Cuál sería la corriente? 1.09 microamperes. 1.09 miliamperes tiene que ser, ¿no? Porque son 9120. ¿Ok? Pero son, ajá, sí, está bien. Bueno, ahora, esta corriente está circulando por acá. Si yo tengo la corriente y la resistencia, aplico la ley de Ohm para saber el voltaje. El voltaje en la base B1 quedaría así. La corriente, que es 1.09 miliamperes, y lo multiplico por la resistencia, que son 120 ohms. ¿Cuánto nos daría? Esto 1.09 tiene que ponerlo por 10 a la menos 3, ¿verdad? Para convertirlos en amperes. ¿Cuánto nos daría el voltaje acá? 130.8 milivolts. Ajá, o sea, 0.13 volts. 0.8. Ajá. ¿Sí o no? Sí. 0.13, 0.8 dice. Bueno, ahora fíjense bien qué va a pasar. Ese es el voltaje que hay aquí en la resistencia R1. ¿Y por qué nos interesa este voltaje? Porque es el voltaje que vamos a utilizar para aplicárselo entre la compuerta y el cátodo. Ese voltaje pequeño que ven aquí es el que aparece aquí en la gráfica. Observen, por favor. Pueden ver que en la base B1 no hay un voltaje de cero, porque a pesar de que el UJT todavía no se active, circula corriente y va a haber un voltaje en la base B1. Ahorita, de acuerdo a los valores de las resistencias y el voltaje que le aplicamos, resultó ser de 0.013 volts. Bueno, pero ¿qué va a pasar en el momento? ¿Qué pasa en el momento que el capacitor, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el capacitor, la carga del capacitor alcanza el voltaje de pico? En ese momento por aquí va a fluir una gran corriente del emisor a la base B1, lo vamos a ver acá. Vamos a suponer que ahora ya se activó el UJT, entonces va a empezar a fluir una corriente, esa corriente va a pasar a través del diodo y se va a venir hacia acá. Vamos a suponer que esa corriente ahora es de 50 miliamperes. Entonces a la resistencia R1 ya no le va a llegar 1 miliamperes, sino que le van a llegar 50 más 1 que ya tenía, 51 miliamperes. Y ahora quiero que por favor saquen el voltaje cuando la corriente que fluye a través de la resistencia 1 es de 51 miliamperes. O sea, multiplicamos 51 por 120 ohms. 51 miliamperes, es decir, 51 por 10 a la menos 3. ¿Cuál sería el voltaje? ¿Mande? 6.12. 6.12. Entonces vean que el voltaje aquí se elevó en el momento que el UJT se dispara. Es precisamente lo que tenemos acá. Permítame tantito. Cuando el UJT se dispara, el voltaje base en la en la resistencia R1, que es el voltaje BB1, se va arriba. El voltaje acá, el BB2, decae, ¿sí? Y así, ya una vez que se descarga el capacitor, el voltaje entre sus terminales baja, en ese momento se vuelve a apagar el UJT
Otra vez el voltaje en la resistencia R1 disminuye a 0.13, como de acuerdo a los datos que tenemos ahorita, a los valores que le dimos, ¿verdad?, al circuito. Cuando se carga otra vez el capacitor y llega al voltaje de pico, otra vez se enciende el UJT, se genera un pico de corriente y así va a estar oscilando de manera indefinida, ¿verdad? Mientras no se quite el voltaje de la fuente, aquí va a estar produciendo pulsos. Estos son los pulsos que vamos a utilizar precisamente para poder disparar al UJT. Sin embargo, hay un detalle con este tipo de oscilador de relajación. Así como está el circuito, está oscilando de manera libre, en corrida libre. Y se dan cuenta, no sé si han puesto atención, en los circuitos anteriores, por ejemplo, cuando vimos el circuito del DIAC, del SBS, todos estos circuitos, ¿verdad?, que hemos visto, ¿cómo se medía el ángulo de disparo? El ángulo de disparo se mide a partir de ¿dónde? De una referencia. Esa referencia es aquí, al inicio del ciclo, ¿sí? Al inicio del semiciclo positivo o bien del semiciclo negativo. Pero a partir del cruce por cero es donde se toma como referencia para empezar a contar el ángulo de disparo. Desgraciadamente este oscilador de relajación que estamos viendo ahorita no tiene referencia. Les decía, está trabajando como quien dice a lo loco, generando pulsos sin referencia. Entonces, cuando lo utilizamos o lo necesitamos utilizar para un circuito de disparo, pues tenemos que aplicarle esa referencia. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace para que quede en sincronía con el voltaje de entrada. No sé si hay alguna duda con esto que llevamos hasta ahorita. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. Bueno, permítame tantito, por favor. Muy bien, entonces vamos a continuar para ver cómo es que se va a utilizar este circuito, este oscilador de relajación, para utilizarlo para un circuito de disparo. Antes, ¿verdad? Vamos a mostrar dos ecuaciones que nos van a servir para poder encontrar el valor de la resistencia RE mínima. Decíamos ahí, en el oscilador aparece la resistencia RE, y ya cuando lo estemos utilizando para un circuito de disparo, esa RE la vamos a dividir en dos, una que sea fija y otra variable. Dice, el UJT se apaga debido a que el capacitor se descarga hasta el punto en que ya no puede entregar una corriente al emisor igual a la corriente de valle. Por lo tanto, dice, el valor mínimo de RE se obtiene a partir de esta ecuación. El voltaje de la fuente, el voltaje aplicado, menos el voltaje de valle entre la corriente de valle. Estos datos nos los da precisamente el fabricante. Ahora, la frecuencia a la cual va a estar oscilando el oscilador, el circuito, la podemos obtener a partir de esto, de la constante de tiempo, que es 1 entre la constante de tiempo, me da precisamente la frecuencia. Pero aquí nos hacen ver lo siguiente, que esta ecuación de la frecuencia es bastante aproximada para valores del coeficiente de separación intrínseco, nu, el que utilizamos, el que vimos hace rato, que era igual al cociente de RB1 entre RB1 más RB2, cuando los valores de este coeficiente están cercanos a 0.63.
Si difiere mucho de este valor, pues posiblemente no se cumpla esta ecuación de la frecuencia. Bueno, ya con esta información entonces vamos a pasar a ver este circuito de disparo. Fíjense bien ahora cómo está trabajando esto. Hay un detalle que tenemos que ver aquí, plasmar acá. ¿Se acuerdan cuando en los circuitos de disparo con DIAC y con SBS no se tuvo que regular el voltaje porque esos dispositivos aguantan un voltaje igual que el de la fuente, ¿verdad? Pero el UJT no. El UJT es un dispositivo que el máximo voltaje que le podemos aplicar entre la base B2 y la base B1 está restringido aproximadamente a 35 volts, no más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que regular el voltaje, no aplicarle un voltaje mayor a eso. Entonces, lo que se hace es que este oscilador trabaje de manera conjunta con un regulador de voltaje, que es el diodo Zener. Y el diodo Zener, a su vez, para regular, necesita esta resistencia limitadora. Los valores del diodo Zener están entre 20, 25 volts, no mayores, porque la cosa es que no vaya a llegar a 35 porque lo podemos quemar. ¿Ok? También aquí conviene observar lo que les he comentado. En este caso, la resistencia RE ya la dividimos en dos, una fija y otra variable que va a ser precisamente el potenciómetro. Estas resistencias son las que van a cargar el capacitor. Ya sabemos, como en los otros circuitos de disparo, la velocidad a la que se va a cargar el capacitor va a depender del ajuste de estas dos resistencias. Pero había un detalle hace rato, decíamos que este oscilador va a estar trabajando, ¿verdad? Cuando le ponemos una fuente va a empezar a generar pulsos a lo loco sin ninguna referencia. Aquí, ¿verdad? Se aprovecha este diodo para hacer dos cosas: regular el voltaje y también para que sirva como sincronía del voltaje de entrada. Bueno, ¿cómo va a funcionar este circuito? Pues va a funcionar de la manera siguiente. Para el semiciclo positivo, el voltaje de entrada a partir del cruce por cero empieza a elevarse. Hay que recordar que los diodos Zener regulan o mantienen un voltaje sin variación siempre y cuando estén polarizados de manera inversa. Aquí pueden ver que el voltaje más le llega por el cátodo y el menos por el ánodo para el semiciclo positivo de la fuente. Entonces queda polarizado inversamente, y como recuerden que estos trabajan a partir del efecto avalancha, regula el voltaje, mantiene un voltaje constante. Pueden observar que el voltaje va a subir. Si aquí es verdad 127 volts RMS, pues va a llegar hasta 179.6 voltaje de pico. Pero aquí en esta parte del circuito, el diodo Zener va a mantener el voltaje únicamente a 20 o a 25, dependiendo del valor del diodo Zener. ¿Con qué propósito? De que este dispositivo no se vaya a quemar. Entonces empezó a crecer el voltaje a partir del cruce por cero. ¿Sí? Bueno, entonces ya con esos 20-25 volts, antes de que llegue, ¿verdad?, va a empezar a cargarse el capacitor. Dependiendo del tiempo que tarde en cargarse y llegar al voltaje de pico, en ese momento, cuando llega al voltaje de pico, nosotros ya sabemos que es cuando el UJT se dispara y una gran corriente fluye del emisor a la base B1, haciendo que el voltaje en esta resistencia aumente. Al aumentar el voltaje también aumenta la corriente. Se genera una ráfaga de corriente fugaz, ¿verdad?, que va a estar presente un breve espacio de tiempo. Y en ese momento, cuando se dispara el UJT, hay una corriente suficiente, un voltaje suficiente para disparar el SCR. Inmediatamente se dispara el SCR. Y el SCR, a partir de aquí, ¿verdad?, va a empezar a dejar pasar la parte restante del voltaje de entrada. O sea, todo este voltaje se le va a aplicar ahora aquí a la resistencia de carga, como pueden ver. ¿Por qué decíamos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros sabemos que cuando un SCR conduce, el voltaje entre sus terminales se va a un valor muy pequeño, de 1 volts, 1.5. Entonces, prácticamente esta rama queda como cortocircuitada y el voltaje de la fuente se tiene que aplicar entonces a la resistencia de carga. A partir de que el UJT se disparó y generó el pulso de corriente, el SCR ya queda encendido y se va a mantener encendido ¿hasta dónde?
hasta llegar, ¿verdad?, al cruce por cero, aquí donde el voltaje de la fuente se hace cero, la corriente que va a estar circulando a través de la carga y a través del tiristor del SCR también se hace cero, se va por debajo de la corriente de mantenimiento y esto hace entonces que el SCR se apague. Y ahí terminó ya el funcionamiento para el semiciclo positivo. Ahora, ¿qué va a pasar en el semiciclo negativo? Ahora viene la otra parte. ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos hace un momento? ¿Qué condición se debe de cumplir en cuanto a la polarización del voltaje para que un diodo Zener regule? Pues decíamos que tiene que tener polarización directa, pero en el semiciclo positivo ahora la polaridad va a ser menos más. El diodo Zener queda polarizado de manera directa y al quedar polarizado de manera directa conduce corriente simplemente como un diodo normal. La caída entre sus terminales tan solo va a ser de 0.7, ¿ok? Al haber 0.7 volts aquí, ¿qué va a suceder? Pues esto no se va a cargar, el capacitor nunca se va a cargar al voltaje de pico y no va a disparar el UJT. Además que tampoco se requiere, porque ya sabemos que el SCR solamente conduce en el semiciclo positivo. ¿Cuándo va a empezar a generar otra vez el pulso de corriente positivo el UJT? Cuando cambie de polaridad el voltaje de entrada, otra vez es más menos, el diodo Zener queda polarizado inversamente, va a empezar a regular el voltaje del capacitor, el capacitor se va a cargar y cuando llega otra vez al voltaje de pico se activa el UJT, aquí se incrementa el voltaje, se enciende otra vez el SCR y se repite esto de manera indefinida. Bueno, preguntas hasta aquí, dudas que tengan con este circuito, el funcionamiento de este circuito. No, profe. Muy bien, pues aquí yo creo que la vamos a dejar ahorita aquí